Buenas tardes. Vamos a continuar hoy con las charlas que hemos empezado sobre lo que son los imperios y civilizaciones en la historia de Turquía. Hoy vamos a centrarnos en la parte más antigua digamos, una parte de la historia más antigua de Turquía. Habíamos hablado en la sesión anterior, nos centramos mucho en lo que fueron las costas del Mediterráneo, de la antigua Anatolia, que hoy en día es Turquía. Nos centramos en estas islas para adentrarnos en lo que fue toda esta filosofía jónica que dio un cambio radical al sistema de pensamiento que nos marca hasta el día de hoy. Entonces, para mirar un poco qué antecede a todo este desarrollo de la filosofía jónica, tenemos que irnos mucho más atrás a el nacimiento de lo que se da en la isla de Creta en el año 3000, entre el año 3000 y el 1630, entre todo este periodo, va a surgir en la isla de Creta una civilización de un gran refinamiento. Obviamente, pues va a tener todo un proceso de evolución, pero ya digamos que hacia el año 1600 esta civilización es ya una civilización muy avanzada y, como había dicho, muy refinada. Su nombre nace a partir de el rey Minos, que es el rey que va a gobernar en la isla de Creta, y digamos que es desde allí donde esta civilización minoica va a influir en sus alrededores, ¿sí? Allí nace realmente pues toda una gran parte de la historia griega, y vamos a ver cómo esta civilización minoica pues va a dominar toda la parte digamos del Peloponeso, por lo menos la parte costera, donde en ese momento surgía una pequeña ciudad que era apenas un villorrio, que era Atenas. Entonces, toda esta época minoica es muy importante, va a llegar prácticamente a su fin en el año 1630-40 antes de Cristo, a raíz de un cataclismo violento que rompió, quebró, fracturó parte de la Grecia continental y que tuvo una influencia en todo el planeta. Fue un cataclismo realmente enorme. Se cree que Platón lo menciona y es la Atlántida, hace referencia justamente en la Atlántida a esta civilización minoica. Entonces, cuando surge este cataclismo, la civilización minoica queda muy resquebrajada. Muchos de la población tiene que reasentarse de nuevo y van a coger hacia las costas de Anatolia, las costas que quedan sobre el Mediterráneo, y ahí se van a dar unos cuantos asentamientos de esta población minoica que ya a partir de ese momento morirá lentamente, ¿sí? Hacia el año 1400, entre 1400 y 1200 antes de Cristo, van surgiendo del lado del Peloponeso, es decir, de la Grecia continental, nuevas ciudades que van a tener cada vez más preponderancia. Entre ellas va a estar Atenas, pero en este periodo, que es sobre todo el periodo que va de 1400 a 1200 antes de Cristo, las ciudades que van a tener más importancia van a ser Micenas, Argos y Corinto, ¿sí? En la medida en que estas ciudades van surgiendo y se van haciendo cada vez más fuertes desde todo punto de vista, van a querer, digamos, independizarse del poder, el antiguo poder que tenía la isla de Creta con toda esta civilización minoica. Entonces ahí vamos a ir viendo, ahí nace un primer, como un primer mito fundacional
que es el mito del Minotauro. El Minotauro, que era este animal mitad hombre, mitad toro, ¿sí? Donde los habitantes de Atenas tenían que llevarle las mujeres más jóvenes y bellas. Ante esta manera como el Minotauro controlaba Atenas, surge este héroe épico que es Teseo, quien es el que va a lograr acabar con el Minotauro. Entonces, ahí vemos a través de esta epopeya fundacional, ¿sí?, cómo Atenas ya adquiere cada vez más poder y cómo logran zafarse de toda la dependencia cretense expresada y simbolizada por el Minotauro. Entonces vemos cómo la nueva era, que es la era donde la ciudad de Micenas tiene ya este poder tan grande, se va a llamar toda esta era la era micénica, ¿sí? Y nosotros vamos a ver cómo de los antiguos minoicos que se habían establecido en las costas mediterráneas del lado de la Anatolia, la actual Turquía, se creó una ciudad que se llamó Troya. Troya es una ciudad que va a estar situada en un lugar muy privilegiado, porque es la que, digamos, está a la entrada del Bósforo, que da sobre el Mar Negro. Entonces Troya es una ciudad que va a controlar el paso de todos los barcos que salían del Mediterráneo y entraban hacia el Mar Negro, y ese control que tiene sobre ese paso le permite cobrar un peaje. Y por esa razón Troya se va a hacer cada vez una ciudad más fuerte, más rica, más poderosa, esta ciudad de Troya va a ser la protagonista de toda una guerra que se da entre los micénicos y sus aliados, los aqueos, que era un pueblo que vivía al norte del Golfo de Corinto. Son un grupo de pueblos que estaban ubicados en esta zona, y hay una alianza para contrarrestar el poder de Troya y poder conquistar esa zona por parte de aqueos y de argivos, que vienen de la otra gran ciudad de este momento, que es Argos. Entonces allí nosotros vemos que se va a dar una batalla, una guerra épica entre estos aqueos. Entre ellos está Aquiles, y vamos a ver cómo se establece una alianza entre Aquiles y el rey Agamenón, que es el rey micénico, para conquistar a Troya, ¿sí? Y la Ilíada viene a ser realmente la narración de esta épica fundacional que va a narrar Homero, ¿sí? Homero es el que va a describir, va a narrar a través de una épica enorme, que va a ser tanto la Ilíada como la Odisea, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar por ahora en la Ilíada para entender cómo y por qué se dio esta guerra entre aqueos y argivos contra los troyanos. Homero es el poeta que describe, como lo venía diciendo, Homero pertenece a una sociedad de poetas que son los Homéridas, y esta sociedad de poetas recogía todas las épicas locales que se iban transmitiendo a nivel oral. Homero y su sociedad de poetas van escribiendo y van a escribir y van a darle toda una trama, y le van a dar un carácter trágico, poético, a esta guerra de la Ilíada, que se da en estas circunstancias que acabamos de describir, ¿sí? Estas circunstancias geopolíticas y económicas, que eran estas rivalidades entre micénicos y troyanos, y micénicos aliados con los aqueos. El punto que desata la guerra a partir del relato de Homero es el secuestro de
la bella Helena, quien era la esposa del rey Menelao, el rey de Esparta. Ella va a ser secuestrada por Paris, que viene de la ciudad de Troya. Paris, en una visita diplomática que le hace a Agamenón, se enamora de la bella Helena y la rapta. Y Homero nos deja siempre con una duda que no se sabe muy bien si es un rapto forzado o si realmente Helena también se enamoró de Paris. El hecho es que esto es lo que desata esta guerra en la narración de Homero. Entonces vamos a dejar aquí y en la próxima sesión seguiremos narrando todo lo que fue la Ilíada y la manera como convivieron dioses y humanos a través de los relatos de Homero.